de los fármacos o medicamentos que se usan en fibromialgia. Es importante tener en cuenta que uno de los principales es el paracetamol o el acetaminofén, que es el que más se usa a nivel de todos los países. Es un medicamento seguro, poco nefrotóxico, o sea, no produce toxicidad en los riñones, y es importante que lo tengamos en cuenta al momento de formular. Es la base de la pirámide analgésica o de la secuencia analgésica, ya que con este empezamos y con este terminamos, casi que está durante toda los tratamientos. Siempre debemos tener acetaminofén porque es lo que mejor nos puede ir, es bastante útil y con pocos efectos adversos. No es recomendado, y según el Colegio Americano de Reumatología, el uso de opioides o opiáceos. O sea, la combinación de acetaminofén con codeína, con hidrocodona, con tramadol, no es una recomendación adecuada, no logra un control adecuado del dolor. Entonces, por lo tanto, no es un medicamento de elección al momento de manejar fibromialgia, ¿sí? Porque produce mucha somnolencia, muchos eventos adversos y puede desencadenar episodios de mayor ansiedad. Entonces no es el medicamento más adecuado al momento de formular. También tenemos el uso frecuente de antidepresivos tricíclicos tipo amitriptilina, ciclobenzaprina o de otro tipo de antidepresivos que manejan los niveles de serotonina. Entonces, venlafaxina, duloxetina, son medicamentos de elección. Siempre hago la claridad que no se usan como antidepresivos, que su objetivo primario no es manejar la depresión, es manejar y estabilizar los niveles de serotonina, porque al estabilizar el neurotransmisor vamos a lograr un mejor control de los síntomas y una mejoría importante de ellos. Entonces, los pacientes a veces lo dicen de manera despectiva y tienen esa sensación peyorativa con respecto a estos medicamentos, diciendo es que ¿por qué me están tratando con medicamentos psiquiátricos? Realmente los medicamentos no son psiquiátricos, los medicamentos tienen múltiples usos, y en el caso de los antidepresivos tricíclicos, aunque se llamen así, y de otros, el fin es mejorar esos niveles de serotonina para obtener una mejoría más importante. Otros medicamentos muy utilizados son los llamados GABAérgicos o estimuladores del GABA. El GABA es un neurotransmisor a nivel cerebral y van a encontrar unos como la pregabalina y el gabapentin. Entonces, cuando ven ese pedacito de GABA en el nombre es porque estos medicamentos estimulan el GABA, y el GABA es un neurotransmisor muy importante para muchas funciones en nuestro cerebro. Por eso es un estabilizador de síntomas. Ahora bien, ¿cuál es siempre mi recomendación? Lo que les decía ayer, los medicamentos no son buenos ni son malos, son necesarios de acuerdo a las circunstancias. Tapentadol no, es un medicamento demasiado fuerte y no tiene una indicación directa a nivel de la fibromialgia. Entonces no es un medicamento que esté en la escala para usar en fibromialgia. Ahora bien, hay que tener cierta claridad, y es que en muchas ocasiones los síntomas se desencadenan por algunos detonantes. Es muy importante definir los detonantes, ¿cuáles son? Bueno, aquí ya les voy a contestar algo con respecto al cannabis. Los detonantes, ¿cuáles son? Si estoy ante una fibromialgia secundaria, o sea, aquella que viene acompañando a una enfermedad inflamatoria, tenemos que tener muy en cuenta que esos síntomas no se hayan desencadenado
por un proceso inflamatorio, por un recrudecimiento de la inflamación o por una recaída de la enfermedad inflamatoria. Porque si es así, tenemos que tratar esa recaída con todo el tratamiento que requiera un lupus, una artritis reumatoide o cualquiera de ellas. Si no hacemos eso, el dolor de fibromialgia va a ser distinto. Y les quiero contar una anécdota que fue bastante llamativa y es muy bonito cuando los pacientes se conocen también a sí mismos, que dicen, es que yo sé cuál es mi dolor de fibromialgia, yo sé cuál es, y este que tengo ahora no es, este es distinto, yo reconozco cómo es mi dolor, es como un ardor, es como una sensación de fastidio, pero este es distinto, este es como si me apretaran, este es como si tuviera un corazón palpitándome en el codo. Resulta de que tuve una paciente muy simpática, era una señora de 72 años que había viajado a Europa. Se fue muy querida, muy bien, muy compensada de todas sus molestias, de toda esa mareada de síntomas que le daba la fibromialgia, y se fue a viajar a Europa. Se fue con una amiga y con una hermana, estuvo perfecta la primera semana del viaje. A la segunda semana ella empezó con un catarro, o sea, con estornudo, con cierta dificultad respiratoria leve y con mucha tos. Lo dejaron pasar como una gripa, pero desde que ella empezó los síntomas de la gripa, ella empezó con escalofrío, con sensación de fiebre y con un dolor generalizado quemante. Da la casualidad, eso fue en el 2022, cuando ella hizo su viaje y cuando volvió. Ella aseguraba y me decía, no es el dolor de fibromialgia, no es distinto. Gracias a que ella se conocía también y que identificaba perfectamente su dolor de fibromialgia, logré inferir, estábamos todavía en época de COVID y le hicimos una prueba. Y aunque ya el periodo de incubación había pasado, dio positiva. Le medimos anticuerpos y dio positiva. ¿Eso qué quería decir? Que esa recaída o ese detonante o ese mayor aumento de los síntomas no era por su fibromialgia, era por un COVID. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Yo también se los he dicho mucho. Cuando tenemos fibromialgia y tenemos una dislipidemia, sufrimos del corazón, tenemos hipertensión, tienen la costumbre de recetarnos estatinas. Las estatinas, con el uso prolongado, llega un momento que nos hacen muy sensibles a ellas y producen unas mialgias o un dolor muscular muy fuerte. Ese dolor muscular muy fuerte no es el dolor de fibromialgia. El paciente dice, es que me duele distinto. Por eso uno debe estar muy pendiente de qué cosas pueden empeorar los síntomas y no todo lo que me duele es fibromialgia. Entonces, ojo con eso. Pues porque tenemos la costumbre de que todo, no, es que es fibromialgia, eso es por la fibromialgia, se me hinchó el codo, eso es la fibromialgia. No, la fibromialgia no inflama, la fibromialgia no hincha. Así que por favor, que nos presten atención, no es la fibromialgia. Entonces, de ahí la importancia que les decía ayer del autoconocimiento, reconocer nuestros síntomas, reconocer nuestro cuerpo, reconocer cómo reacciona nuestro cuerpo es muy importante para poder identificar los síntomas y decir, no lo es, por favor, estúdieme nuevamente porque esto que me está dando no es. Y resulta que cuando uno ve toda la parte de... Otra vez se nos fue no, listo, no se nos fue, perfecto. Cuando se nos recrudecen los síntomas, tenemos que evaluar esa situación. En algún momento en otros live, con mi comunidad de Instagram, les comentaba que este tipo de dolores es como si fuera una cebolla de huevo, decimos en Colombia, que tiene varias capas. Y es que cuando tenemos varias enfermedades como artrosis, como artritis, como lupus, como un Sjögren, como contracturas musculares, uno como médico debe ir tratando de quitar esas capas y al ir quitando capas el dolor se va volviendo más suave, más leve, pero vamos
quitando cosas que nos empeoran la calidad de vida. Entonces, es que tengo contracturas musculares. Bueno, vamos a hacer nuestro ejercicio, vamos a estirar muy bien, vamos a hacer otro tipo de movimientos para soltar esas contracturas. Estoy tomando estatinas, listo, vamos a cambiar la lovastatina por otra. Entonces, miren, ya quitamos 2 capas de esa cebolla. Me hice un esguince de tobillo, eso es la fibromialgia. No, es un esguince de tobillo, vamos a manejar el esguince de tobillo. Tengo una artrosis, estoy con sobrepeso y las rodillas me están doliendo. Listo, vamos a manejar el peso, vamos a fortalecer esos músculos para ir quitando capas. Y si logramos quitar esas capas, con toda seguridad el dolor va a disminuir de manera muy importante. Que el cannabis es un fitoterapéutico. ¿Eso qué quiere decir? Que todavía no se considera medicamento, por lo tanto no lo puedo meter en la clasificación de medicamentos utilizados para la fibromialgia. Y aunque ha demostrado evidencia, esa evidencia estadísticamente todavía es muy débil. Entonces, esa es mi opinión médica, ¿sí? Todavía no hay una evidencia fuerte como para recomendarlo en estos casos. La otra situación es la vía de administración. La mejor vía de administración donde más se absorbe el cannabis y donde más se aprovecha el principio activo es en vía inhalada, o sea, fumado, más que por gotas. Mucho se habla del poder adictivo, que es que el CBD no tiene tanto poder adictivo como el THC. De todas maneras, digamos que llena algunos receptores y puede producir algún grado de abstinencia. Mejora bastante lo que son trastornos del sueño, pero para llegar a ese punto debemos evaluar muy bien esos trastornos del sueño. Porque es que muchas veces llegan a diagnosticarnos un insomnio, a decirnos que tenemos un gran trastorno del sueño y ni siquiera nos han hecho una polisomnografía o otro tipo de exámenes para definir cuál es ese trastorno del sueño. Lo otro, nuestras costumbres con respecto al sueño también andan como bastante alteradas. Entonces pretendemos tener un sueño reparador trabajando con 2 computadores y a veces me incluyo con computador celular y tablet, y eso me genera una gran activación neuronal por las luces. No tenemos una protección adecuada, no manejamos un horario adecuado en el cual nuestro cuerpo, que tiene unos ciclos hormonales de noche y día, se organicen para tener un mejor descanso. Entonces debemos optar por muchas cosas y ir escalando a medida que vamos descartando lo que no nos va sirviendo. Pero esto no es como para recomendárselo a todo el mundo, vuelvo y se los digo, uno va escalando en lo que hay a disposición. Hay veces que con algunos tipos de aromáticas puedo estar un poquito más tranquilo o más tranquila y puedo llegar a ir a tener una mejor calidad del sueño. Los tratamientos deben ser muy individualizados y la idea es que tengan un conocimiento adecuado de ello. ¿Para qué? Para ir cambiando esta cantidad de costumbres que lo que hacen es empeorar mi dolor y empeorar mi calidad de vida. Entonces, si tenemos unas costumbres saludables frente a alimentación, ejercicio, sueño y estrés, posiblemente los síntomas también vayan a mejorar de manera importante. ¿Qué medicamento natural mejora los dolores de la fibromialgia? El ejercicio. Y el ejercicio se considera medicamento y es el que mejor evidencia tiene con respecto al manejo del dolor crónico y la fibromialgia. Entonces, ¿cuál es ese medicamento? El ejercicio. El ejercicio tiene dosis, cantidad y frecuencia para realizar, ¿sí? Y es individualizado. Entonces, el ejercicio es el mejor medicamento natural para la fibromialgia. Hemos visto bastante de algunas plantas que nos pueden ayudar a hacer infusiones con amapola, utilizar cúrcuma, utilizar jengibre. Son plantas y productos de la nutrición que son antioxidantes y que nos ayudan bastante con todo el tema analgésico. Hay que mirar el tipo de ejercicio, ahora se los estaba diciendo, es muy importante el estiramiento, es muy importante dosificarse.
O sea, que no nos excedamos en las pautas de ejercicio ni en la intensidad del ejercicio para que este no nos lleve a otro nivel. Si yo sé que apenas con 20 minutos de ejercicio, solo de baile suave, más otros 15 minuticos de pesas suavecitas y 10 minutos de estiramiento, con eso voy a estar bien, eso hago, no me empiezo a exceder, y cuando empiezo a aumentar la intensidad y la frecuencia y la cantidad de tiempo, o sea, la duración, entonces veo que me está yendo como mal, me voy devolviendo a la escala anterior donde estoy mucho mejor. A la hora de levantarnos, estirar para tener un momento más, un día mucho más relajado. Importantísimo, la parte de manejo del estrés. Ese también ha tenido una evidencia importante en los diferentes estudios, y es que manejar el estrés mejora los niveles de serotonina, de dopamina y de neurotransmisores a nivel cerebral. Y acuérdense que siendo esa la causa, es algo que tenemos que gestionar de muy buena. La importancia de conocernos a nosotros mismos para poder llegar a tener un mejor equilibrio en todo lo que tomamos y en todo lo que hacemos. El manejo del estrés empieza desde que nos levantamos. ¿Cómo nos levantamos? Sin afán. Eso de estarnos tirando de la cama, de no alcanzar a dormir, alcanzar ni a despertar hasta el baño porque tenemos que correr, ya desde ese momento empezamos estresados. Y tenemos la mala costumbre de que si nos levantamos 10 minutos antes o despertamos 10 minutos antes, en vez de hacer las cosas con tiempo, lo que hacemos es quedarnos un ratito más en la cama. Y esto no es adecuado, porque después vamos a estar corriendo y ya vamos a estar agitados y estresados durante todo el día. Ahora bien, el enfrentamiento de problemas y de dificultades, ¿cómo los vamos a enfrentar? Muchachos, muchachas, no nos tomemos las cosas personal, de verdad. Eso yo creo que es un detalle que nos marca de mala manera. Nos tomamos las cosas muy personal, creemos que cualquier pregunta que nos están haciendo, si manejamos público o si estamos en el trabajo o si hay una dificultad, lo tomamos como algo personal, como un ataque personal. Esto nos desata mucho estrés y resulta que no es personal. La situación a veces no es como el otro lo dice, sino cómo lo escucho yo y cómo lo tomo yo. Aprendamos, vamos, eso es un aprendizaje que se va paso a pasito a entender las cosas sin que todo sea un ataque. No catastroficemos por cualquier cosa que nos pasa. Cuando vemos algo malo, vamos mirándole el pedacito por el lado bueno, y así la vida se nos va yendo mucho más bonita. Acuérdense, el estrés también lo vamos a manejar con mucho amor. Programación neurolingüística, magnífico. Tu cerebro capta lo que tú le dices. Ayer estábamos hablando al respecto de lo que eran los mensajes positivos y que siempre teníamos que pensar en positivo, ¿sí? Que no debíamos capturar cosas negativas. Y de ahí voy al tema de las noticias, los noticieros, las publicaciones en TikTok, las noticias leídas. Cuando empezamos a leer, a ver cosas violentas, nuestro cerebro se llena de negativismo, nuestro cerebro se estresa. Entonces, hasta eso es importante, lo que miramos, lo que leemos, todo cómo lo hacemos para evitar que esto nos afecte de una manera muy, muy importante. Entonces vamos a relajar nuestro cerebro con respecto a eso. Por aquí, Adriana, muchas gracias. Es empezar a amarnos mucho. Sí, definitivamente cualquier tipo de tratamiento va desde mi amor propio, desde todo lo que me quiero, desde todo lo que me amo. Y ese mismo amor lo reflejo hacia otros. Cuando yo me amo, amo mi cuerpo, lo acepto, pero lo cuido. Soy consciente de que lo tengo que cuidar. Y en ese cuidado le voy dando unas herramientas importantes para mejorar. Entonces lo debemos hacer. El ácido acetil salicílico es aspirina, y el primer uso de la aspirina a nivel mundial y para lo que fue, digamos, hecha, y el primer lanzamiento que se hizo de aspirina fue como un analgésico.
Entonces, ella tiene poder analgésico, sí, pero ¿cuál es el detalle? El uso constante, frecuente o crónico de aspirina me puede generar úlcera gástrica e incluso sangrados digestivos importantes. Entonces, no es un medicamento de elección para eso, ¿sí? Los medicamentos que les dije, el acetaminofén, los antidepresivos tricíclicos o los activadores de serotonina y los GABAérgicos, son esos los que se utilizan en estos casos. En momentos de crisis se manejarán otras cosas, pero evidenciando que fue lo que desató la crisis, ¿sí? Yo quiero dejar un mensaje muy claro. Tengan en cuenta el manejo no farmacológico, porque siempre termino dando vueltas en el mismo bucle, ¿sí? Y si ustedes llevan años, y esto es un regañito, si ustedes llevan años tomando medicamentos, han probado un montón de medicamentos y no han llegado a una mejoría efectiva, mi pregunta es, ¿son los medicamentos la opción para ello? Pónganme en los comentarios, por favor. ¿Son los medicamentos la opción para ellos? ¿Por qué si han probado tantos medicamentos siguen preguntando cuál medicamento me va a tomar? ¿Cuál es el que debo tomar? Porque ninguno me pregunta qué debo comer. Porque ninguno me pregunta, yo no hago ejercicio, ¿qué ejercicio debo hacer? Porque siempre estamos en el mismo bucle de los medicamentos, cuando desde el primer día que te diagnosticaron dolor, lo primero que te dieron fue medicamentos. Y si llevas 10 años, 5 años, 20 años con dolor crónico, fibromialgia, ¿cuántos medicamentos han pasado por tu cuerpo? Y la pregunta sigue siendo, ¿qué medicamento voy a tomar? Contéstenme, por favor, porque sería muy importante que supiéramos eso, que tengamos en cuenta esa situación, porque entramos en el mismo bucle. Medicamento, medicamento, medicamento. La sesión de hoy no era de medicamento, pero quise traer un resumen y volvimos a caer en lo mismo. Medicamento, medicamento, medicamento. Yo les quiero hacer una invitación, porque después de muchos años de que yo también traté con medicamentos, de que no veía y no vi un control efectivo y duradero con los medicamentos, que después vienen las guías de manejo y todas incluyen todo el cambio de hábitos de vida, yo decidí empezar una cruzada de cambio con respecto al manejo. Y por eso decidí también sacar un método propio de tratamiento. Un método que consiste en ayudarte, llevarte y guiarte en esos cambios. En unos cambios en el paso a paso, en esos 4 pilares fundamentales del bienestar y la salud. En esos 4 pilares a enseñarte cómo comer, cómo hacer tu lista de mercado y no incluir cosas que te empeoren el dolor ni los síntomas. Cómo preparar, cómo tener unos hábitos de vida más saludables, ayudarnos de múltiples maneras desde la alimentación nutritiva consciente y amando esa nutrición para que nuestro cuerpo envejezca menos rápido, para que nuestro cuerpo se inflame menos, para que tengamos un intestino muy poderoso y que se selle para no dejar pasar cosas inflamatorias. Entonces, ese método es el que tengo para ustedes. Para tener unos programas de ejercicio personalizados desde aquella persona que me dice, es que yo no hago ejercicio, es que no soy capaz. Pero demostrar que sí somos capaces de movernos. Porque quedarse quieto no es una opción, ¿cierto, Carlos Zapata? Quedarse quieto no es una opción. Entonces, hoy la invitación es a que miremos cómo podemos cambiar eso. Los ejercicios de meditación, meditaciones guiadas en la mañana, a mediodía, en la tarde. Muchas técnicas de programación neurolingüística, muchas técnicas de sacar eso que nos
estresa. Ayer uno de los comentarios me decía una de las asistentes que al esposo se le desencadenó una fibromialgia cuando murió un hijo de cáncer. Posiblemente ese duelo no se resolvió y esos neurotransmisores se alborotaron, se descuadraron y empezó a generar todo este tipo de cascada inflamatoria y de dolor. Entonces, a tenerlo en cuenta. Esos hábitos de sueño, ¿cómo los vamos a cambiar? ¿Qué ayudas en la alimentación y en infusiones podemos tomar para ello? Entonces, muchachos, les tengo mi método. Mañana vamos a hablar de ese método. Mañana les daré muchas más pautas para ello. Un acompañamiento conmigo de 8 semanas. Un acompañamiento en el que les estaré enseñando acerca de cómo vamos a cambiar nuestros hábitos de vida si queremos cambiar nuestra realidad en fibromialgia. La invitación es que vamos pensando, porque si seguimos haciendo lo mismo, no esperemos resultados distintos, no esperemos resultados diferentes. La evidencia ha mostrado que la fibromialgia y el dolor crónico requiere un manejo integral y unos cambios de hábitos de vida sustanciales para lograr llegar a una mejoría permanente y sostenida en el tiempo.